Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Callahan, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa. Y como te diste a dar cuenta, hoy es tu lectura semanal de tu horóscopo zodiacal. Bien, vamos a lo que venimos. Voy a tratar de hacerlo lo más concisa posible. Voy a estar utilizando este tarot que se llama Neuteric Feminine Tarot. Me encanta. La carta del oráculo de las diosas y la majestuosa pradera, oráculo de la majestuosa pradera. Al lado de mi residencia la están construyendo y, o sea, en el día completamente es martillazo, martillazo, y en la noche los vecinos ponen música. Entonces, con el ruido de los martillazos, YouTube no me censura por derecho de autor los videos la noche sí. Entonces, bueno, espero que no se escuche tan duro. No estoy utilizando micrófono para que no amplifique más el sonido, pero eso es lo que estamos. Ahora voy a voltear la cámara para darte tu lectura. Nos vemos ahorita. Dentro de un segundo. Para ti, para ti, para ti. Ok, mi querido Aries, esta es tu lectura. Vamos a dejar el oráculo de las diosas por aquí. El tarot, vamos a echarlo un poquito más acá y vamos a ver cuál es la energía que tiene, ¿ok? Mira, estás recibiendo paz, calma, el río. Ahorita, mi querido Aries, estás en una posición en donde te tienes que preguntar realmente si te está generando paz en donde estás, en el ambiente que te rodea. Si te está generando paz la relación que tienes, si te está generando paz el trabajo que tienes, ¿sabes? O sea, porque una cosa es que uno pueda tener inconvenientes en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en cualquier lugar. Pero otra cosa es que te quite tu paz. Ya esa es otra cosa, esa es clase aparte. El río te impulsa a estar dentro de ti, a meditar. Inclusive hay una meditación bien bonita de esto, que es que te acuestes en un lugar que esté tranquilo, comienzas a respirar y en medida que vas respirando te vas imaginando que estás en una pradera y hay un río cristalino, poco profundo, que es muy lento, así como que está tranquilito. Entonces tú agarras y te acuestas ahí y comienzas a flotar. No importa que no sepas flotar en la vida real, pero en la mente todo lo podemos. Comienzas a flotar y dejas que te vaya llevando lentamente. Puede haber rocas que choquen contra ti, puede haber algunos animales, pero es algo muy sutil porque vas lentamente. El mismo río, cuando te consigues con algo, te girará, te moverá y seguirá. O sea, estás aprendiendo a fluir con el agua. Y ahí llega un momento en que cuando ya lo sientas o ya te sientas preparado, te puedes sumergir incluso para que estés en la inmensidad del agua. Esa es una meditación bien bonita. Cuando estés listo, sal. Tienes que rodearte, o sea, tu ambiente tiene que generarte paz. Si no te genera paz, tienes que salir de allí, ¿ok? Vamos a ver de todos modos qué nos quieren decir los guías y maestros a través de el tarot para mis amigos Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿ok? Vamos a pedir 5 carticas. Ok. Ok. Me encanta este tarot. A lo que veo aquí, hay algo por lo que estás tratando de defenderte. O sea, hay una situación que, aunque es para buscar en la parte monetaria, hay una situación que estás tratando de concretar algo y eso te va a traer estabilidad emocional.
estabilidad monetaria, ¿no? Financiera, todo lo que tiene que ver con la parte tierra, con la parte tangible. Pero sí está generando un poco de resistencia, ¿ok? De resistencia. Es como que hay alguna situación en la que vas a tener que dejar atrás algo para que te pueda dar esa paz. Hay algo que te está generando malestar con respecto a lo que tú quieres, ¿ok? Con respecto a ese progreso que tú tanto deseas. Mira, si te pones a dar cuenta, oro, 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 y dentro hay dos cartas, una que estás peleando y una que te estás alejando. Entonces es como que se te están presentando situaciones en donde tienes que defender lo que estás pensando, inclusive puede ser una pelea hasta contigo mismo, o sea, realmente esto es lo que quiero, ¿ves? Y te están dando la oportunidad de que lo veas desde otro punto de vista y realmente, hay palabras ciertas, y lo veas desde un punto de vista diferente para que no te, para que pueda fluir completamente esta energía. Y por eso que te están llamando a la calma. De repente estás en una empresa o estás en un negocio que estás montando o ya tienes un negocio montado, entonces estás en una época un poquito crítica y estás invirtiendo y estás... Entonces cuando te sientes así como que quieres salir corriendo, que quieres soltar, dejar el pelero como dicen en Venezuela, o que estás peleando mucho, haz esta meditación que te recomendaron aquí. Busca la calma. Si no te gusta esa forma de meditar, bueno, no importa, búscate donde tú veas el agua correr, inclusive en tu propio baño, abre la regadera y te metes. Si tienes una bañera, mejor te sumerge. Pero haz algo para que puedas liberar un poquito la mente. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir nuestros guías y maestros a mis queridos Aries. No, Aries, tú este 2024 tú vas con todo lo que tú... con todo. Ujú. Vamos a pedir 3 carticas más. Ujú. Ay, qué bello. Bueno, mi querido Aries, esto me encanta. Esta lectura está muy bonita, Aries. Lo único es que tienes que, vamos a ver qué hay en el fondo de la baraja. Wow, el emperador. Mira, sí, definitivamente estás buscando, mi querido Aries, lo que es la parte de la estabilidad económica. Sientes como que eso es lo que te va a dar la estabilidad emocional, inclusive que quieres. Es como algo que tú deseaste desde pequeño, puede ser un emprendimiento, un negocio propio, una carrera que querías terminar, mm, que si te gustaba viajar, lo ibas a hacer. Es algo así. Y ese sueño, eso te va a dar la estabilidad que tú quieres, pero tienes que buscar la paz, la calma. Mira, tú puedes cumplir el sueño de tu meta, ponte el sueño anhelado. Pero si ese sueño no te da la paz de ahí, o sea, no encuentras la paz, no encuentras el sosiego, la tranquilidad, córrete de ahí, vete de ahí, porque recuerda que ese sueño lo tuviste cuando tenías un estado de conciencia diferente al que tienes en la actualidad, ¿ok? Y de hecho aquí me lo están certificando, no, rectificando. Aquí me están diciendo que de repente eso que tú tanto deseas es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Entonces plantéate la situación realmente que si eso es lo que quieres, que no te genere ansiedad, que no te genere incertidumbre, que consigas la paz en lo que estás haciendo. Si no, tienes simplemente que alejarte de ahí, buscar las maneras, relajarte, pensar bien, meditar bien y accionar. Tienes muy bonitas cartas, Aries, pero si todo esto te quita tu paz, tienes que correrte de ahí porque no vale la pena. En cambio, si haces algo que te genere satisfacción, te dé tranquilidad, es algo que ame, dale con todo porque vas a tener un éxito total y rotundo.
Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí los guías a través de las diosas. Voy a pedir 3 carticas para terminar la lectura. Esta que me está brincando. Ay. María Magdalena, amor incondicional. Ámate a ti mismo, a los demás y a cada situación sin tener en cuenta las apariencias. ¿Ok? Definitivamente te están diciendo que lo que vayas a hacer tiene que ser algo que realmente ames. ¿Ves? Aquí hablan de ser independiente. Es la clave de tu fuerza y de tu éxito. De repente, lo que te está generando estrés, lo que te quita la paz, es porque tienes que dejar a alguien atrás, que era como que chamo, chama, pero eso era parte de los dos y broma, pero tú te has quedado, o sea, tú no quieres, no quieres, yo voy a seguir. Muchas veces nosotros tenemos que estar jalando y jalando gente para que esté a nuestro alrededor y al final eso cansa, eso nos quita energía, nos quita tranquilidad, entonces es mejor soltar esas situaciones. Bien, procura ser independiente. Procura ser independiente y ay, qué linda, da ese salto de fe, asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo del corazón. Estás apoyado por la Madre Tierra, se requiere tu ayuda con el medio ambiente. Esto tiene que ver, te estábamos hablando del río, eso, tienes que tener conexión con el medio ambiente, con esa tranquilidad te la puede dar es eso, hasta que tú misma diga, no, esto no es lo mío, esto sí es lo mío, ¿ok? Bueno, mi querido Aries, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Si no te gustó algo, coméntame lo que me gusta aprender de mis errores y bueno, o que me diga, María, es este tipo de lectura y yo fascinada lo voy a hacer, ¿ok? Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por volver acá al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Y yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos, besitos, va con amor, bye.